¿Sabías que sin la Iglesia, la cruz de Cristo quedaría incompleta? Este tema puede parecer sorprendente, pero si te quedas hasta el final de este video, verás por qué la Iglesia es indispensable para que el sacrificio de Jesús alcance su plena eficacia. Antes de comenzar, te animo brevemente a suscribirte a La Biblia Habla para que no te pierdas de próximas reflexiones sobre la fe y la verdad. La cruz de Cristo es un signo de redención para toda la humanidad, pero es en la Iglesia donde esa redención cobra vida en sacramentos y comunidad. Si alguien niega la necesidad de la Iglesia, está dejando la cruz a la mitad. Cristo estableció una comunidad concreta, no solo un símbolo o un mensaje. Las Escrituras describen a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Sin ese cuerpo, la cruz y su gracia se quedarían sin receptores formales. En Juan 19:30, Jesús exclamó consumado es, entregando su espíritu. Sin embargo, esa consumación se aplica en la historia a través de la Iglesia, que administra los medios para que la salvación alcance a todos. La Iglesia, con sus sacramentos, prolonga la gracia derramada en la cruz. El bautismo, por ejemplo, nos une a la muerte y resurrección de Cristo. Sin Iglesia, ese vínculo se vuelve incierto. En la última cena, Cristo instituyó la Eucaristía, memorial de su pasión. ¿Cómo existiría la Eucaristía sin la Iglesia que la celebra? Ahí se confirma que el Calvario y la Iglesia son inseparables. Pablo, en sus cartas, enseña que Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, Efesios 5:25. Indica que su entrega en la cruz estuvo dirigida a formar un pueblo santo, no a dejar individuos dispersos sin comunión. La comunidad cristiana primitiva, descrita en Hechos de los Apóstoles, vivía unida en oración, partiendo el pan. Esa comunión es la continuación visible y tangible de la cruz de Cristo en la historia. Quien pretende apartar la cruz de la Iglesia pierde de vista que la victoria de Cristo se proyecta a través de los siglos por medio de obispos, presbíteros y sacramentos. Es la forma concreta de aterrizar la salvación. Sin la Iglesia, ¿quién sería responsable de guardar la verdadera fe, discernir herejías y organizar la caridad? La cruz no es un objeto inerte, su poder espiritual se canaliza en la comunidad de fieles. Si bien la cruz es suficiente como ofrenda, la propia Biblia reconoce un orden. Jesús envía a sus discípulos a bautizar y enseñar, Mateo 28:2.19. Es la Iglesia la que obedece este mandato, completando la misión redentora. El Concilio de Jerusalén, Hechos 15, muestra que la Iglesia resuelve problemas doctrinales. Sin la estructura eclesial, cada cual interpretaría la cruz a su manera, generando caos. Cristo deseó unidad, no confusión. La Iglesia Católica, como prolongación histórica de esa comunidad apostólica, insiste en que separar la cruz de su cuerpo místico es mutilar el plan de salvación. Dios quiso un rebaño bajo un pastor. Sin Iglesia, la cruz queda incompleta implica que los frutos del Calvario se reparten por medio de la vida sacramental y pastoral. No es un mero detalle, sino la clave para comprender la totalidad de la fe. Pablo ejemplifica, completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, Colosenses 1:24. La Iglesia colabora en la obra de Cristo, no como si fuera insuficiente, sino cumpliendo su encargo. La unión con la Iglesia no le quita nada a Cristo, sino que nos integra a su sacrificio, haciendo efectiva la salvación en cada uno de sus miembros. La Iglesia es el canal, no un simple espectador. En la cruz, María, Juan y algunas mujeres estaban presentes, representando a la comunidad naciente. La Iglesia, desde ese instante, se vio vinculada al acto redentor. Por eso la cruz resuena en la liturgia y la devoción de los fieles. No se trata de reducir el poder de la cruz, sino de subrayar que la Iglesia es la esposa por la cual Cristo se inmoló. El amor de Cristo a su Iglesia es parte esencial del misterio pascual. A lo largo de la historia, se han intentado separar ambos elementos, argumentando una fe individualista. Pero la enseñanza católica resalta la dimensión comunitaria de la redención. La Eucaristía, verdadero cuerpo y sangre de Cristo, está directamente unida al sacrificio de la cruz. ¿Cómo tendríamos Eucaristía sin la Iglesia? No podría existir la actualización sacramental del Calvario. La confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal y demás sacramentos toman vida precisamente porque la Iglesia asume esa herencia de la cruz, administrando su gracia a los fieles.
Es la misma Iglesia la que se encarga de custodiar el mensaje de la cruz. Fuera de ella, la interpretación puede diluirse en subjetivismos que a la larga alejan la esencia de la fe transmitida por Cristo. La historia del cristianismo muestra que cada vez que alguien menospreciaba la Iglesia, terminaba construyendo su propia versión de la fe, con divisiones y discrepancias. Ese fenómeno debilita el testimonio de la cruz. Algunos podrían alegar que basta con creer en la cruz y en Cristo, sin necesidad de una institución. El catolicismo, sin embargo, defiende que esa institución no es mera burocracia, sino familia de Dios. De ahí que sin la Iglesia, la cruz quede incompleta en la práctica, pues el fiel no contaría con la guía, y los sacramentos que hacen viva y presente la obra redentora del Señor. Incluso el perdón de los pecados, alcanzado en la cruz, se hace accesible mediante el sacramento de la reconciliación confiado a los apóstoles. Fuera del ministerio eclesial, se niega la forma ordinaria de recibir esa gracia. No se niega la posibilidad de que Dios actúe donde Él quiere, pero la Iglesia Católica insiste en que Dios dispuso un camino claro, el cuerpo místico de Cristo, con sucesión apostólica y sacramentos. La Biblia no presenta a cristianos aislados del cuerpo eclesial. El Nuevo Testamento describe constantemente a los creyentes unidos, compartiendo, recibiendo enseñanzas de sus pastores. Cuando la fe intenta prescindir de la Iglesia, se pierde la comunión. Cristo prometió que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría Él, Mateo 18:20, aludiendo a una asamblea, no a un individuo solitario. Así, la cruz, como evento histórico y teológico, se perpetúa en la liturgia y la devoción que la Iglesia custodia. El Viernes Santo, el Triduo Pascual y cada misa actualizan esa entrega que sin comunidad no tendría cauce visible. Para la teología católica, la cruz nos reconcilia con Dios, pero esa reconciliación se concreta en la Iglesia, donde la comunión se hace real y tangible entre los fieles y el Señor. Pablo lo explicó: Cristo es la cabeza, la Iglesia es su cuerpo, Efesios 1:2.22-23. Una cabeza sin cuerpo sería una representación incompleta, del mismo modo que una cruz sin Iglesia no cumpliría su propósito cabal. En la Reforma se procuró exaltar la fe en Cristo, pero se minimizó el rol de la Iglesia como institución. El catolicismo contempla que ambas realidades, Cristo y su Iglesia, son indisociables. El Papa, como sucesor de Pedro, se considera el garante de la comunión universal. Visto así, la Iglesia presenta su unidad como un factor esencial para honrar la cruz del Señor. Santo Tomás de Aquino enseñó que el sacrificio de Jesús es infinito en mérito, pero ha elegido servirse de la Iglesia para distribuir sus frutos. En consecuencia, la Iglesia no es un añadido, sino parte del plan. La cruz redime al ser humano, pero la Iglesia lo transforma en discípulo, lo bautiza, lo nutre con la palabra y la Eucaristía. Por ende, excluir la Iglesia de la ecuación limita la obra salvífica. Los santos y mártires a lo largo de los siglos atestiguan que la Iglesia, con todos sus desafíos, sigue siendo la depositaria de la gracia de la cruz, sosteniendo a los fieles en su camino de santidad. Sin Iglesia, la cruz queda incompleta no sugiere que la acción de Cristo sea deficiente, sino que su plan es eclesial, uniendo a los creyentes en una familia visible con estructuras y sacramentos. Los padres de la Iglesia repetían: fuera de la Iglesia no hay salvación. Precisamente aludiendo que la gracia brotada en el Calvario fluye a través de la comunidad fundada por Cristo. Así, comprender la cruz sin comprender la Iglesia es como leer solo el principio de un libro sin llegar a su culminación. Ambas realidades se necesitan para el panorama pleno de la salvación. Por eso, la fe católica insiste en que nadie puede decir amo la cruz, pero no me interesa la Iglesia. Ese divorcio contradice la naturaleza misma de la redención. En conclusión, la Iglesia y la cruz se iluminan mutuamente, la Iglesia evidencia la eficacia del sacrificio de Jesús, y la cruz da sentido y razón de ser a la vida eclesial. Quien desecha la Iglesia pierde parte de la riqueza de la cruz. No es suficiente abrazar la cruz de forma abstracta, es preciso vivirla en comunión, nutrido por la enseñanza y la gracia sacramental. Si creías que la cruz lo es todo sin necesidad de la Iglesia, la doctrina católica te invita a reconsiderar. La cruz fue el inicio de la gracia, la Iglesia es su continuación y cauce hacia las almas.
Gracias por llegar hasta aquí. Si te ayudó este mensaje sobre por qué sin iglesia la cruz queda incompleta, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de La Biblia Habla. Hasta pronto.